Buenas noches, amigos, hermanos, hermanas. Mi nombre es Gerson Zamora. Yo soy de profesión biblista. Trabajo en la Facultad de Teología y Religión AETE, en el área de Biblia y también de Antropología. Y bueno, en esta oportunidad me han pedido y me han dado la responsabilidad de poder trabajar la primera sesión del segundo módulo, que trata sobre cambios de paradigmas escatológicos. Lo que yo les propongo en esta breve reflexión es básicamente describir un poco la historia de la interpretación, ya que es necesario para conocer nuevos enfoques a la hora de interpretar teológicamente y también a la hora de analizar los textos bíblicos, conocer cómo han sido los cambios en la interpretación bíblica a lo largo de la historia, ¿sí? Va a ser pues una cuestión amplia pero no superficial, para conocer un poco este recorrido de los enfoques que ha habido a la hora de interpretar el texto bíblico y cómo hoy día también pueden cambiar, pero también aquellos enfoques que impiden una apreciación crítica del estudio bíblico, ¿sí? Entonces eso va a ser básicamente lo que yo quiero proponerles. Trabajamos un recorrido histórico de estos enfoques interpretativos y finalizar pues con nuevos enfoques a la hora de entender esto de la escatología en la Biblia, ¿sí? Bueno, el día de hoy, bueno, en la actualidad tenemos una gran cantidad de métodos exegéticos, desde los histórico-críticos de la escuela alemana que nacen pues por el siglo XVIII y XIX, hasta los métodos sociológicos, los métodos socio-retóricos y los métodos narrativos más próximos a la escuela anglosajona. Sin embargo, pervive en la actualidad en muchas iglesias evangélicas métodos que son tradicionales y que tienen una historia bastante larga, ¿sí? Básicamente son dos: la alegoría y la lectura literal de la Biblia. Son los métodos más utilizados en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Estos dos métodos, la alegoría y el literalismo, tienen pues una fecha de fundación muy pero muy antigua. Yo quiero empezar con la alegoría. La alegoría nace con una preocupación apologética en el siglo II después de Cristo para sostener de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el siglo II después de Cristo hubo muchas corrientes, entre ellos Marción, que criticaban que el Antiguo Testamento fuese realmente palabra de Dios, porque en ella encontramos a un Dios sanguinario, un Dios que justifica asesinatos, etc. Por lo tanto, lo que proponen en el año 150 después de Cristo es crear un canon donde aparezca un Dios de la gracia, el Dios de Pablo, el Dios de la justicia, ¿sí? Y desconocer el canon hebreo. Entonces lo que hacen los padres de la iglesia en el siglo III es buscar un método que ayude a legitimar el Antiguo Testamento ante un contexto de fuerte crítica al Antiguo Testamento como palabra, pongámosle, inspirada de Dios, ¿sí? Por esos textos muy sanguinarios que hay. Ellos proponen la alegoría. ¿Por qué? Porque la alegoría es un método que ayuda a reconocer en el Antiguo Testamento imágenes de Cristo. Entonces, en una sociedad o en un contexto cristiano, reconocer en el Antiguo Testamento imágenes de Cristo ya es legitimar nuevamente un texto que ha sido sumamente criticado. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, que sabemos hoy, es literatura, es una literatura erótica, una poesía erótica. Lo que hicieron en esa época, en el siglo III después de Cristo, es encontramos en Cantares la imagen de la relación iglesia y Cristo. Es una relación amorosa entre la iglesia y Cristo. La iglesia es la sulamita y Cristo es el joven deseado por la sulamita. Entonces, lo que hacen los padres de la iglesia es, con este método alegórico, legitimar el Antiguo Testamento encontrando en ella imágenes de Cristo. Moisés viene a ser un tipo de Cristo.
Entonces, con la alegoría se funda pues una lectura cristológica y cristiana del Antiguo Testamento. De esa manera se reconoce también el Antiguo Testamento como el canon que acompaña al Nuevo Testamento. La alegoría desde ese momento ha sido pues muy utilizado hasta la época de la Reforma. Ahora, hubieron muchas variables, nuevos elementos en la alegoría, el cuádruple sentido de varios teólogos después de San Agustín, pero la alegoría fue el instrumento de interpretación de la Iglesia hasta la Reforma. ¿Y la alegoría qué es? Es la representación simbólica, que ayudó en un determinado tiempo, sí, pero en la Reforma protestante hay un quiebre, y Martín Lutero no propone, sino que recupera lo que él denominaba en aquella época el sensus literalis, es decir, la recuperación del sentido literal del texto bíblico. Con eso lo que hace Martín Lutero es, en el contexto pues de pugnas, de disputas, de cuestionamiento a la jerarquía papal, lo que hace Martín Lutero es también reaccionar y proponer un método alternativo y distinto a la apropiada por la jerarquía, ¿sí? Los métodos pues fueron utilizados siempre por una élite, ¿sí? Una élite religiosa, y ahí vemos pues que metodología exegética y poder van acompañados, pues, ¿sí? Lo que hace Lutero es un poco proponer o recuperar un método que esté disponible entre comillas, disponible a la masa, porque no todos sabían leer, y que encuentren en el texto un sentido mucho más sencillo e histórico. Entonces, el sentido literal de la Biblia es recuperado por Martín Lutero, por los reformadores, pero que no es lo mismo que literalismo, ¿sí? El sentido literal de la Biblia es encontrar en la historia elementos que ayuden a interpretar el texto bíblico. ¿Sí? Es un sentido histórico literal lo que propone Lutero. Desde Lutero en adelante se van a añadir pues nuevos elementos de este sentido literal, que es el gramático, el histórico, el lingüístico, etc. Para el siglo XVIII y XIX, por el lado protestante, empiezan a proponer métodos sumamente críticos y científicos, ¿sí? Sin embargo, en América Latina no nos llega pues estos métodos científicos protestantes del siglo XVIII-XIX, que nacen ya un poco atrás, sino que nos llega un tipo de interpretación que es a la vez alegórico, pero también a la vez, más que un sentido literal, es un enfoque literalista de la Biblia. ¿Y eso por qué? Porque en América Latina la mayoría de las iglesias provienen de misiones norteamericanas. La Asamblea de Dios, la Iglesia Nazarena, la Iglesia Peregrina, también mi denominación también fue fundada por misioneros norteamericanos por los años 60, algunos por el año 40 del siglo pasado. Y en todas ellas tienen pues un elemento común, que es una interpretación sumamente literal o literalista de la Biblia, y que eso es solamente una creación de las iglesias norteamericanas del siglo XIX. El literalismo norteamericano se basa básicamente en entender tal cual como está escrito el texto. Por ejemplo, si en el Apocalipsis dice 1000 años, pues solamente ellos lo entienden como si fuesen 1000 años cronológicos, ¿sí? Si en el texto aparece que una serpiente habló, pues se va a creer que las serpientes hablan. Entonces hay un sentido literalista de la Biblia de no reconocer que en la Biblia hay una infinidad de géneros literarios, una infinidad de códigos lingüísticos que nos exigen métodos distintos y que nos encontramos ante imágenes, símbolos. Lo alegórico también pervive hasta el día de hoy, pues, ¿sí? Se encuentra o hay una
hay un enfoque interpretativo en la cual se busca en el Antiguo Testamento imágenes de Cristo por todos lados, ¿sí? Desde Génesis, en Éxodo, etcétera, ¿sí? Desconociendo pues su identidad cultural semítica, ¿sí? Propio de aquellos textos, imponiendo un enfoque cristiano occidental. Bien, entonces en la actualidad nuestras iglesias evangélicas somos pues fruto de esta lectura literalista, que en el fondo es una lectura reaccionaria a los métodos, entre comillas, liberales europeos del siglo XVIII y XIX, ¿sí? Que eran para los norteamericanos un peligro a la moral y al valor familiar y al valor pues religioso, ¿sí? Todos los métodos interpretativos en general responden y están subordinados a preocupaciones teológicas. La alegoría, la preocupación que tuvieron los padres de la iglesia o los padres apostólicos era poder legitimar el Antiguo Testamento. El sensus literalis de Martín Lutero, pues su preocupación teológica era acercar el texto al pueblo, ¿sí? Con una interpretación bastante sencilla y también poder cuestionar pues ese método alegórico o un tipo de método apropiado por el poder religioso. Y el literalismo norteamericano obedece pues a una doctrina denominada la inspiración verbal, que no es una invención norteamericana, ya viene de la Edad Media, en la cual se asume de que la Biblia pues fue dictado literalmente por Dios. Los autores que escribieron los libros sagrados vienen a ser como autores secundarios y Dios es el autor principal. Entonces, Dios dicta a estos autores secundarios y ellos lo que hacen es escribir. Entonces hay una especie de sacralización de la tinta, ¿sí? en los textos, y esto se conoce como la inspiración verbal. Entonces todo lo que está escrito en la Biblia pues es sagrado, no puede haber contradicción, no puede haber ni siquiera error en los manuscritos, ¿sí? Y por tanto no se puede cuestionar. A eso hay que añadir que el literalismo norteamericano es una reacción a los avances pues, científicos en general, a la teoría de la evolución. Ellos sentían de que los grandes valores estaban resquebrajándose con estos avances científicos y también respondían a los métodos críticos y científicos europeos que pululaban en el siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces el literalismo es una especie de apología a los valores de sectores fundamentalistas norteamericanos. Ese fue su método. Y ese método lo exportan a América Latina. ¿Sí? Todas nuestras iglesias, en general evangélicas, obviamente hemos bebido este tipo de interpretación, donde si aparece que en el texto bíblico Pablo habla pues de un arrebatamiento, pues obviamente va a haber un tipo de arrebatamiento tal cual como Pablo lo está pintando, y no entender pues el contexto histórico, el lenguaje de Pablo, la simbología, etc. ¿Sí? Los métodos en general tampoco su campo pues de influencia no se reduce al ámbito eclesial, también influye en nuestra conducta social, ¿sí? El literalismo, que es lo que estamos ahora conversando, tuvo una fuerte influencia en sectores pentecostales que asumían pues una ética social muy al margen de los conflictos sociales, de la injusticia social. Yo quiero comentarles sobre un texto que se edita en 1968 titulado El refugio de las masas, de un suizo, Christian Alibert de Pinay. Él realiza una investigación del pentecostalismo en Chile en los años 60. Porque el pentecostalismo en Chile y en Brasil pues es masivo, ¿sí? Hoy día son como el 20% en Chile de pentecostales. En ese texto, que es un libro de sociología de la religión, no tanto teológico, pero encontramos algunas pistas sobre la interpretación bíblica y teológica, encuentra de que los pentecostales, los protestantes
autóctonos de Chile, a diferencia de Europa, no buscaban el progreso económico. Ser protestante no era sinónimo de acumulación de riqueza, de progreso económico como en Europa. Aquí era todo lo contrario, ¿sí? El pentecostal que migraba del campo a la ciudad, con su interpretación literal del texto bíblico de Cristo viene pronto y de que hay que prepararse moralmente para el arrebatamiento, ese rapto silencioso, pues ellos no tenían ninguna preocupación por acumular riquezas. Más bien ellos también la forma de cómo se preparaban para el rapto final, y tampoco se preocupaban de si había injusticia social, no había injusticia social, si había pobreza social o no había pobreza social. Entonces el pentecostalismo era una especie de refugio de esta masa de pentecostales pobres, que les da pues cierta seguridad esta comunidades pentecostales, pero también, y la Liebel lo denomina, generaban una especie de huelga social, es decir, no se comprometían socialmente, no se comprometían con las preocupaciones sociales, no se comprometían con las luchas contra la explotación laboral, era una especie de isla, porque ellos admitían de que su vida es pasajera y que su preocupación última es esperar la venida del Señor. Entonces, antes que preocuparse del mundo, hay que preocuparse de la venida del Señor, ¿sí? Entonces, las interpretaciones bíblicas van a influir también en nuestra forma de concebir la ética o nuestro compromiso con la sociedad, pues, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos heredado, ¿sí? Hemos heredado una interpretación bíblica que nos aísla de nuestro compromiso social en base a dogmas que algunos llaman escapistas en el tema de interpretaciones apocalípticas. Cristo viene y va a venir pues, de manera silenciosa a raptar la iglesia. Son pues teologías del siglo XIX, son bastante modernas, ¿sí? Y por tanto, como iglesia debemos estar preparados a ese arrebatamiento, muy al margen de lo que pase en nuestro entorno, ¿sí? Y el literalismo es la mejor herramienta para sostener este tipo de posturas, ¿sí? Un segundo punto, son tres, es todos estos métodos, además de que nacen de preocupaciones y doctrinas teológicas y que influyen en nuestra conducta social, también es muy importante que sepamos que toda aquella persona que lee la Biblia ya está condicionada teológicamente, pero también está condicionada cultural y socialmente, ¿sí? Entonces, si los que hemos nacido pues, en iglesias evangélicas, ya estamos condicionados a la hora de leer la Biblia o leer pues, cualquier texto de teología, ¿sí? Esto algunos llaman la precomprensión hermenéutica, ¿sí? Es decir, estamos o leemos el texto con experiencias acumuladas, pues, ¿sí? Sobre Dios, sobre la fe, sobre el compromiso social. A veces no existe compromiso social en nuestra experiencia de fe, pues sí, como lectura bíblica, pero ya estamos condicionados hermenéuticamente. Es decir, nadie va al texto sin prejuicios. Todos vamos al texto con prejuicios, ¿sí? Gadamer, un filósofo hermeneuta, él denomina estas precomprensiones tradiciones. Entonces él dice por lo siguiente, ¿sí? Nosotros no poseemos prejuicios, sino que somos parte de los prejuicios, ¿sí? Porque el prejuicio es en el fondo una tradición cultural. Entonces cuando yo expreso una lectura bíblica, estoy expresando una tradición, un prejuicio. Bueno, Gadamer lo que hace es revalorar el concepto prejuicio, ¿sí? El prejuicio es básicamente la expresión de una tradición cultural, una tradición religiosa, una tradición teológica, ¿sí? Cuando yo leo la Biblia, no lo leo neutralmente, yo expreso una tradición religiosa, una tradición cultural, ¿sí? Que para Gadamer son los prejuicios, ¿sí? Entonces, todo aquel que lee la Biblia no posee prejuicio, el prejuicio nos posee, es lo que diría Hans-Jürgen Gadamer. Entonces, cuando estoy leyendo la Biblia y intento nuevos enfoques en base a estos temas como la ecoteología, tenemos que reconocer que ya estamos condicionados por una tradición. Lo que tenemos que hacer es revisar nuestra tradición cultural, nuestra tradición religiosa,
de donde provenimos, wesleyanos, reformados, católicos, en todas sus variantes. Entonces, existen métodos en nuestras iglesias, ya están hegemónicamente pues, impuestos, pero también de manera muy personal estamos condicionados teológicamente por nuestras experiencias y por la tradición cultural. Bien, estos son pues los grandes desafíos para empezar a proponer nuevas lecturas, ¿sí? Una de ellas, con esto ya finalizo, es lo que se intenta discutir en este diplomado, que es el enfoque o los paradigmas ecoteológicos, ¿sí? Bien, entonces quiero finalizar la última parte con un texto de 2 de Pedro 3:13, que básicamente dice que la esperanza, están esperando en cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. La relación creación y justicia es un tema que aparece frecuentemente en toda la Biblia, desde las grandes hazañas del Éxodo hasta los profetas. Vamos a ver un Miqueas que va a denunciar pues la opresión de la élite para con el campesinado. Miqueas hace una defensa de la tierra, Amós igual, Oseas igual. Son profetas que denuncian las injusticias y que son pues, junto con Isaías, ¿sí? en los primeros capítulos, son los defensores de los que más sufren, ¿sí? Y los que más sufren no solamente son individuos, ¿sí? Los que más sufren también es nuestra naturaleza, nuestra creación, que es un tema muy presente en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y los cambios de paradigmas van acompañados pues, de nuevas sensibilidades, pues, ¿sí? En mi generación, pues, en los 90 no había pues, una sensibilidad pues, ecológica que sí existe hoy, pues, ¿sí? La sensibilidad ecológica no es un discurso coyuntural, sino que es un tema muy presente en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, el shalom judío, el shalom hebreo, el shalom antiguo testamentario es más que un saludo, ¿sí? El shalom se entiende como el bienestar, es la salud integral de un individuo. Y el shalom en la cosmovisión pues, antiguo testamentaria es aquella persona que está en bienestar con el otro. Y ese otro, para la cultura oriental, no es un ser humano como yo. Ese otro es un ser viviente distinto a nosotros, ¿sí? Entonces el shalom es estar en buena relación con la comunidad, en buena relación con Dios, en buena relación con la creación, con la naturaleza. En el shalom, la naturaleza es un sujeto más que demanda una buena relación. Y si no hay una buena relación con ese sujeto, que es la creación, que es la naturaleza, pues obviamente no va a haber bienestar en mí. No va a haber shalom. Shalom es salud, es salvación, pero en esa interrelación con nosotros, ¿sí? Una amiga alemana que trabaja en Antonia Ruiz de Montoya, Brigitte, ella siempre nos decía que la ecología para ella era un tipo de relación con el otro, ¿sí? Una forma de relacionarse con el otro, ¿sí? En los textos bíblicos la tierra cumple un rol fundamental en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanto así que es un tema central en toda la escatología, ¿sí? Cielo nuevo y tierra nueva. Tanto en Isaías también, cielo nuevo y tierra nueva, en el Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? No es una metáfora, ¿sí? Se refiere a que la salvación no es solamente humana, la salvación también es en relación con la creación, con todos los seres, ¿sí? Eso la Biblia lo entiende muy bien. Somos nosotros, pues, una vez más, con nuestros prejuicios occidentales, muy separados pues, de la naturaleza, donde objetivamos la naturaleza, pues nos desafía, ¿sí? A una nueva interpretación. Y estos nuevos paradigmas con sensibilidades ecológicas lo que hacen es recuperar temas, ¿sí? De la Biblia
que deberían, desde mi punto de vista, convertirse en doctrina. Por ejemplo, la justicia. La justicia es un tema fundamental en toda la Biblia. El shalom tiene que ver con justicia, ¿sí? Y la justicia, lamentablemente, que está tan presente en toda la Biblia en general, viene a ser pues como una variable y no un tema central, ¿sí? Deberíamos pensar en una teología de la justicia y deberíamos hoy, en relación al módulo, pensar en una teología de la justicia ecológica, ¿sí? Que está en la Biblia presente y que también nos deben acompañar métodos, nuevos métodos de interpretación, que tampoco son tan nuevos, pero que están muy al margen, ¿sí? Los métodos histórico-críticos, los métodos narrativos, sociológicos, etcétera, ¿sí? Bueno, amigos, amigas de AGUP y de UNEC, les agradezco por este tiempo. Son unas breves reflexiones para seguir pues pensando y sobre todo preguntando. Les agradezco por este tiempo de escucha más que todo, ¿sí?